los propósitos de Dios en tu vida, no hay una palabra humana, no hay ¿cómo te digo? Como un plan humano de haz esto, esto y aquello y va a salir lo de Dios. Porque Dios tiene tratos especiales con cada uno de nosotros y Dios necesita. Lo que Él quiere es que tú aprendas a amarlo y a depender de Él, porque Él sabe que cuando tú logres ese clic con Él, de entender que Él es tu todo y que Él es todo lo que tú necesitas en tu vida, Dios sabe que no importa qué procesos vengan más adelante, tú vas a volver a sus pies y Él va a volver a darte nuevas instrucciones sobre el proceso que sea que estés viviendo y vas a estar bien. Es allí donde vemos. Hola, bienvenidos a Confiados. Te invitamos a que te pongas cómodo y puedas compartir este mensaje con alguien más. Así es. Después de ponerte cómodo, yo te invito a que vayas, luego de terminar de ver este episodio, a los episodios anteriores y dejes que el Señor te hable quizás en aquella cosa que tienes dudas, preguntas. Dile, Señor, quiero escuchar tu voz y deja que sea Él el que te dirija. Y por eso esta semana traemos un tema que para mí... Pero antes hoy es el último día de a los hombres que nos gustan los deportes. Hoy son las últimas 2 finales y... Qué bueno. Bueno, queda confiado, ¿viste? Qué bueno. Se acabó la temporada de fútbol, van a volver. No, y esto es un ratico, esto es un descanso. Pero de Copa América terminó. Ah, bueno, sí, claro. ¿Sí? Pero esto es un ratico y ya después volvemos otra vez. Ni modo, nos toca unirnos. Luego de eso, de esta propaganda donde mi esposo le está recordando a los esposos que siguen teniendo fútbol por rato, yo quiero invitarte a que veas este episodio de Confiados donde vamos a hablar de un tema que realmente es importante porque lo hemos titulado No basta con tener una buena intención, y es que definitivamente muchas veces nos podemos encontrar en eso, en decisiones que tenemos que tomar y queremos hacer la voluntad de Dios, pero nos torcemos un poco en el camino y terminamos acomodando la voluntad de Dios y las cosas no salen como Dios quiere que salgan y después nos quejamos. Sí, es que hay decisiones que nosotros podemos tomar basado en querer tener una buena intención, pero que va a tener una consecuencia sobre la vida tal vez de alguien más o sobre mi vida. Yo puedo tener la buena intención de hacer algo, pero simplemente pasó algo inoportuno y pues causó un gran problema en la vida de alguien o en la vida mía, o tomando decisiones incluso para nuestras generaciones, con nuestros hijos. Totalmente. Yo voy a tomar una buena decisión para que mis hijos puedan pasar esto y esto. Y fue un tema que esta semana estuve hablando con un amigo y hablamos un tema de deporte. Y él me decía, no, sí, que en el deporte hay veces que los padres toman decisiones que afectan a los hijos porque los hijos quieren cumplir un sueño de ser pelotero profesional o futbolista profesional. Y yo digo que no basta solamente con tener la buena intención. Cuando nosotros nos enfrentamos a decisiones que tenemos que tomar, tenemos que consultar con el Señor, porque es allí donde vamos a encontrar la respuesta oportuna a lo que nosotros estamos buscando. Porque hay veces que como padres, por decir un caso, como padres, nosotros siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. Amén. Y vamos a hacer siempre con la mejor intención. Pero eso puede ocasionar algo, no puede ser lo que mi hijo quería que pasara y terminó pasando algo que no era lo que esperaba. Sí, yo creo que diste en el punto, y es que en todo momento tenemos que buscar, o sea, siempre debemos depender del Señor para todo lo que vamos a hacer. Y por eso quiero traer la historia que está en Primera de Crónicas 13, donde vemos al rey David queriendo traer de vuelta el arca a Jerusalén. Y ¿dónde se daña la buena intención o cómo nos podemos ver reflejados en esta historia? Y es que vemos a un rey que dice la Biblia que tenía el corazón conforme al del Señor, que buscaba siempre la presencia del Señor, pero David en ese momento consultó a la gente de autoridad, a las personas que tenían autoridad para tomar decisiones importantes. Él dijo, miren, si ustedes están de acuerdo y es la voluntad de Dios, vamos a hacer esto, vamos a trasladar el arca. El arca la mueven sobre una carreta que era dirigida por unos bueyes, y en el traslado del arca, el arca se cae casi. Se iba a caer porque los bueyes tropezan. Y un hombre que iba dirigiendo allí, tocó el arca, y al tocar el arca, muere. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo Dios, que es un Dios justo, cómo el Señor, que en medio de esta circunstancia, ellos lo que querían es traer el arca de vuelta, su intención era la mejor, no vemos que estuviesen haciendo nada malo, ¿por qué va a morir alguien? O sea, ¿cómo una decisión de nosotros o cómo una buena intención de nosotros puede terminar en un desenlace tan dramático y tan doloroso como la muerte de una persona que solo tenía una buena intención? Y yo creo que el punto número 1, y parte de lo que tú estás diciendo, es que no basta con si es la voluntad de Dios, sino ir al Señor y decirle al Señor, esto es tu voluntad porque ya me lo has dicho o porque está en tu palabra, pero no basta solo con saber que es tu voluntad. ¿Cómo quieres tú que yo lo haga?
Y el error allí básicamente fue que se trasladó el arca en una carreta y la Biblia dice que el arca estaba hecha para ser trasladada por los hombres sobre sus hombros. Entonces vemos a nuestro Dios y por eso tenemos que ir a la Biblia a conocer a Dios, que es un Dios que no cambia su instrucción. Y yo no sé si a ti te ha pasado, creo que sí, que en algún momento Dios te habrá dado una instrucción, a mí me ha pasado y yo con la mejor intención quiero acomodar la instrucción del Señor y termino haciendo todo lo contrario y veo que las cosas no salen como esperaba. Si vemos o podemos comparar, porque hay un caso que sí nos pasó recientemente y fue cuando el Señor nos había mostrado, nos había dado una instrucción con una tienda de ropa que nosotros teníamos. Nos ganó la emoción. Nosotros tuvimos la mejor intención de hacer lo correcto, de hacer algo como que, mira, esto lo estamos haciendo. Con excelencia. Y lo vamos a hacer con excelencia. Y después nos dimos cuenta a través de una prédica que nosotros no escuchamos la voz de Dios de la forma correcta, porque tuvimos la mejor intención de hacerlo, pero no fue la instrucción clara. Y yo esta semana le decía a mi esposa que estaba leyendo el libro de Ezequiel y donde hablaba de la nueva iglesia. Pero ¿cómo es que le dice exactamente? La nueva iglesia. Ok. El nuevo templo. Así, ese es el término, el nuevo templo. Y yo le decía al Señor, hablaba y decía, van a hacer columnas de 3 codos, de 4 codos, de 5 codos, vas a hacer esto, aquí van a poner oro, va a haber un angelito aquí. Yo decía, Señor, o sea, yo estoy leyendo esto, pero ¿por qué no encuentro revelación en lo que hay aquí? Y el Señor me mostraba de que el Señor es claro siempre en las instrucciones que Él nos da. Que no hace falta que nosotros tengamos buena intención. Lo que nosotros tenemos es que accionar en obediencia. Lo que el Señor me está diciendo, yo lo tengo que cumplir. Y yo decía, wow, sí, mira, el Señor nos dice, mire, les di 2 sacos de cemento, les di 4 bloques, vean a ver cómo hacen un templo allí. No, el Señor quiere edificar tu vida de la misma manera. La voz del Señor habla para edificar cualquier área de nuestras vidas y que nosotros podamos ir levantando ese hombre, esa mujer que el Señor quiere formar, pero con instrucciones claras. Amén. Ahora, cuando nosotros metemos la buena intención, comenzamos a distorsionar la visión del Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor en este caso? Es ir tapando los errores que nosotros estamos cometiendo a través de procesos, a través de situaciones donde nosotros decimos que yo tengo la mejor intención de hacer esto, sí, pero es que no es la voluntad del Señor. Pero a causa de nuestro libre albedrío, que nosotros podemos tomar las decisiones que nosotros queramos, nos apartamos realmente de lo que viene siendo la voluntad del Señor. Y yo creo que es algo difícil porque el Señor al mismo tiempo me mostraba que así como el Señor quería edificar un templo según su palabra, mucho más a nosotros que somos sus hijos. Amén. Mucho más a que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, el Señor, tenemos que ser sabios a la hora de querer escuchar la voz del Señor y saber cuáles son las instrucciones y yo poder dejar mis emociones a un lado y poder hacer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, que no significa que va a ser algo bueno para mí, que me parece que es bueno, y el Señor me dice, yo quiero ser piloto, y el Señor me dice, no, no vas a ser piloto, vas a ser un misionero. Entonces es como que, no, pero que yo quiero ser piloto, yo quiero ser un misionero que va en el avión. Okay. Entonces, sí, no basta la buena intención. Ok, escuchándote, yo diría que podemos trazar, ¿verdad? Una línea de más o menos cómo se aplica esto en nuestro día a día. Y entonces podemos ver 3 cosas negativas de tener solo una buena intención. O sea, ¿qué cosas nos juegan en contra cuando solo tenemos buena intención, pero quizás ni siquiera es que solo tengamos, es que tenemos la buena intención, pero ok, ¿por qué las cosas no terminan de salir como Dios me ha dicho que van a salir? ¿O por qué esta buena intención, el resultado o el fruto no es algo positivo? Y yo quiero que desglosemos esto en 3 puntos. Y tú acabas de mencionar el primero, las emociones. ¿Qué pasa cuando solo tenemos una buena intención? Por lo general, lo que nos está moviendo es una emoción. Y la emoción, recordemos siempre que la emoción, ¿qué es lo que alimenta la emoción? Nuestra carne. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que el Señor siempre quiere matar nuestra carne. El Señor quiere que nosotros no vivamos por la carne, sino por el Espíritu, que las decisiones que nosotros tomemos no es que alimentan nuestras emociones y siempre nos hacen sentir bien y me acomodo porque esto va a salir, pues estoy tan emocionado. Y cuando la emoción baje, entonces ya no te llegan las fuerzas para seguir haciendo o perseverar en aquello que Dios te dijo que tenías que hacer. Número 1, punto a reconocer. Mi emoción se tiene que someter a la voluntad de Dios.
Es decir, si mi emoción es lo que me dirige para tomar decisiones, yo tengo que filtrar esa emoción a través de la palabra y ver si la emoción va acorde a lo que Dios me dijo. Y si no va a tener que someterse a lo que Dios dijo. Si Dios me dice a mí que tengo que esperar y mi emoción me desespera, soy impaciente, pues no es Dios el que se tiene que someter a mi desesperación. Es mi emoción la que se tiene que someter a los tiempos de Dios. Y eso solo lo logramos dependiendo del Señor, buscando al Señor constantemente. Ahora yo te traigo un punto número 2. Ya va, que yo quiero decir algo en eso que es bien importante. Nosotros hemos sido creados para gobernar sobre nuestras emociones. Amén. Porque nosotros, ¿qué pasa? Cuando nosotros vivimos o somos emocionales, que esto es algo normal, ¿no? Realmente somos emocionales, pero nosotros tenemos la capacidad de gobernar sobre nuestras emociones y no que ellas nos gobiernen a nosotros, porque realmente no, podemos hablar de que bien fácil sobre las emociones, ¿no? Y yo creo que es un punto tan extenso y tan profundo cómo nosotros podemos gobernar a nuestras emociones. Amén. Y es nosotros cediendo nuestras decisiones al Señor. Y nosotros, Señor, y reconociéndolo. Yo siempre hay cosas que a mí me gusta, Señor. Mira, me siento triste. Tú sabes cómo me siento así, pero yo voy a hacer lo que tú dices. Y no lo quiero hacer. Pero lo voy a hacer en obediencia, pero no lo quiero hacer. Y ahí es donde entra la obediencia y nosotros poder ganarles a nuestras emociones. Porque si no, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos por emociones? Cometemos muchos errores. Herimos cuando hablamos, tomamos actitudes incorrectas, hacemos cosas que no queremos hacer y cuando esas emociones se apagan o vuelven al lugar donde tienen que estar o yo logro gobernar sobre mis emociones, es donde digo, ¿qué hice? Le hablé a mi esposa, le dije esto, al jefe mío le dije que iba a renunciar, que ya no me importa nada. Entonces, cuando ya se va la emoción, las emociones cuando no las controlamos nos llevan directo a un abismo donde vamos a tener que pedir perdón y a aquel que le cuesta pedir perdón, a aquel que le cuesta reconocer. Es otro problema. Es otro problema ahorita. Sí. El punto número 2 aquí sería el desconocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Y ahí entra cuando nosotros no sabemos por la razón que sea, porque no hemos leído, porque creemos que ahí hay algo muy válido y es que si Dios es amor y Dios es súper bueno, ¿por qué Dios no ve que yo tengo una buena intención de hacer algo y no me ayuda para que la cosa salga? Pero es que tú acabas de decir algo que es totalmente, y es que Dios no se va a mover por nuestra buena intención, a Dios lo mueve nuestra obediencia. Entonces es allí donde vemos que Dios no se va a mover porque yo soy muy buena y yo quiero ayudar y yo quiero que todo se arregle. No, a Dios lo que le place es cuando Él ve a ella por encima de lo que ella siente, ella quiere hacer mi voluntad y ella busca hacer lo que yo le dije que tenía que hacer. Entonces yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo quiere Él que yo haga algo. Por ejemplo, tú y yo conversamos este tema hace días y tú me pusiste un ejemplo que a mí me encantó porque yo creo que ese, aunque es del día a día, nos puede pasar a muchas esposas, es aplicable para otras áreas. Leo me dice, mira, el ejemplo más claro sobre el desconocimiento de la voluntad de Dios es cuando tú me mandabas a leer la Biblia. Y yo ya va, ¿cómo es eso? Me dice él, tu intención era buena, tú tenías una buena intención y era que yo me acercara más a Dios. Pero yo iba y le decía, hazlo tú, que tú me imitas bien eso. ¿Cómo te decía yo? Ella decía, mira, y ya leíste la Biblia. Y yo me sentía como que me molestaba porque aquí pasa algo, ¿no? Y es que Dios ha puesto un manto de liderazgo sobre el hombre. Amén. Pero la mujer también tiene capacidad de liderazgo. Y que la mujer sabia, dice la palabra, que edifica su hogar sobre la roca. Entonces, ¿qué es lo que quiere la mujer? Tiene la buena intención de buscar un esposo. Yo reconozco tu liderazgo, pero ponte a leer la Biblia, chico. Conéctate con Dios. Conéctate con el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? O en mi caso personal, estoy seguro que a muchos hombres le pasa cuando las esposas llegan y le dicen, o sutilmente, yo le decía a ella, no existe forma sutil, bonita, buena, que no haga hacer al hombre sentirlo como que quieren gobernarlo cuando le mandan a leer la Biblia, o muchas cosas más. Hay cosas que mi esposa me decía y ella busca decirme como que me voy acordando. Mira, casualidad. De casualidad me voy acordando y yo es como que ya me está mandando a hacer lo que tengo que hacer realmente. Sí, pero ¿no? mira, volviendo al ejemplo, porque no quiero que nos vayamos de ahí, volviendo al ejemplo de una esposa que le dice a la esposa, mira, ¿y leíste la Biblia? ¿O vas a ir mañana a la iglesia? No está mal. Pero nosotros tenemos que ser sabias de no estar repitiendo. Nosotros podemos decir las cosas una vez, pero la Biblia dice que la mujer que pelea, que repite, es como una gotera constante. Entonces esa mujer lo que hace es que se desvíe el propósito de Dios y es allí donde vemos que no dependemos de Dios.
Porque si yo soy una mujer que depende de Dios, yo te digo las cosas una vez. Y eso lo tuve que aprender. ¿Cuántas veces no te dije yo que sí leíste la Biblia? Sí. Y llegó un momento que dije, Señor, ya, estoy cansada. Se lo digo brava, se lo digo contenta, dulce, le hago carticas. Y no hay manera. El hombre cada vez que se lo digo, menos quiere leer la Biblia. Ahora yo leo la Biblia, ¿no? Ya, pero eso me tocó doblar rodillas Sí, y decirle claro. al Señor que se haga tu voluntad. Pero es que tú has dicho, eso que estás diciendo, eso es lo que tenemos que hacer. No solo las mujeres, todo. Las batallas que nosotros tengamos, las situaciones difíciles que estamos viendo, que no podemos ver, que nosotros queremos que algo pase en nuestra vida, tenemos que doblar nuestras rodillas. Amén. Buscar al Señor en oración y decirle, Señor, heme aquí. O sea, yo quiero estar viviendo esta situación, me está pasando esto con mi familia, con mis padres, con mi madre, con mi esposa, con mis hijos, pero ya yo he intentado todo y no lo puedo. ¿Dónde está? No se basa en que yo te tenga que decir a ti, mira, ¿para cuándo vas a hacer esto? Porque tú tienes que hacer esto, porque está la buena intención. O yo lo estoy diciendo medio odioso, pero No, con sí. amor, ¿no? Ajá. Entonces, yo le contaba esto a mi esposa y le digo, no hay forma bonita donde tú me mandabas a mí a leer la Biblia y yo lo primero que hacía era, yo no quería leer la Biblia, pero era no por querer ser desobediente al Señor, sino que no quería ser obediente a lo que mi esposa, al mandato que mi esposa me estaba dando. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender también, que nosotros no necesitamos, Dios no necesita que nosotros lo ayudemos. Dios no necesita tu ayuda. Dios necesita que tú seas obediente para que el plan del Señor, que es perfecto, se cumpla. El Señor no necesita que tú le digas a tu esposo, mira, voy a hablar. Tú tienes que ser inteligente. Y no lo voy a decir con respecto a las mujeres en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Dios habla algo, tú tienes que recibir esa palabra, apropiarte de ella. Y cuando tú dudes y quieras repetirla, ahí es donde tú tienes que volver. Señor, aquí viene otra vez porque ya iba a hablar. Y fue lo que me estabas contando de David, fue lo que pasó. Se saltan lo que venían haciendo y el Señor habló. Y muchas veces nosotros queriendo ayudar a Dios, cuando ya Él ha hablado algo, que va a hacer algo, que va a unir a la familia, que va a bendecir tu matrimonio, que va a acabar con el divorcio, con maldiciones generacionales. Entonces de repente llegas tú y le dices, Señor, pero es que yo quiero que tú me digas otra vez. O Señor, muéstrame qué es lo que tú vas a hacer con mi familia, cuando el Señor ya te lo ha mostrado. Pero quieres darle el brazo a torcer al Señor para que el Señor haga tu voluntad y no la de Él. Sí, totalmente. Así que esposas y esposos, en estos casos, ¿qué queda? Rendirnos al Señor y buscar esa instrucción, porque es ahí donde vamos. La intención es buena, pero ¿cómo quieres, Dios, que yo lo haga? Dios muchas veces, ¿qué es lo que te va a pedir? Quédate en silencio, ora y das tú el ejemplo. Y es ahí donde volvemos al punto inicial de someter las emociones, porque ¿qué te está diciendo el Señor? No va a ser como tú quieres, pero si te sometes a mi voluntad, vas a ver las cosas ocurrir. Y yo quiero ir a un tercer punto. Y aquí englobaría algo que dijiste que también me parece bien importante, y es que cuando Dios nos da una instrucción, Dios nos da cosas específicas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando nosotros nos dicen que vamos a hacer algo, nosotros queremos que nos digan, mira, de A a B todos los puntos para tú saber cuánto va a durar, cuánto te vas a tardar en la espera, si es fácil y si estás dispuesto a soportarlo, entonces va a valer la pena el resultado. Pero Dios no es así. Aunque Dios nos da todas las instrucciones, y como tú decías, Dios le decía 3 codos, 2 codos, izquierda, derecha, lo van a hacer así, todo lo decía el Señor, pero es una dependencia constante. Es que Dios hoy quiere que yo lo busque, Dios hoy me da las instrucciones, y mañana Dios me va a dar las instrucciones que yo necesito para el día de mañana. Y nosotros queremos que el Señor nos muestre todo el panorama para nosotros saber si estamos dispuestos a pagar el precio. Pero quiero decirte algo, si quieres vivir la voluntad de Dios en tu vida, tienes que depender de Dios y no de lo que a ti te parece o no te parece. Porque tener una buena intención solo te va a llevar a fracasar cuando las cosas no salgan como tú quieres. Cuando el Señor mostraba lo que viene siendo la creación del templo, y tiene que ver con esto que estás hablando, ¿no? Y Él decía, vayan construyéndolo de esta forma. Él nos mostró un panorama completo. Porque cuando el Señor muchas veces nos muestra el panorama completo, nosotros queremos llegar a ese plan según nuestra voluntad, según nuestras capacidades, según lo que nosotros podemos hacer. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Que por eso el Señor utiliza los procesos para ir poco a poco. Porque hay mucha gente que dice, sí, y en el seminario que nosotros mentoreamos parejas, hay veces que llegan parejas y nos dicen, no, es que yo tengo un problemita de comunicación. Y después se dan cuenta que hay problemas en las finanzas, que hay problemas en la toma de decisiones, que no hay sometimiento, que no hay un liderazgo espiritual de parte del hombre. Entonces, el Señor es integral. Pero el Señor primero va obrando por áreas. Entonces, el Señor dice, bueno, primero vamos a ir haciendo el piso. El Señor nos muestra, porque si el Señor muestra el templo completo, dice, bueno, yo creo que mejor voy a poner porcelanato. Ahí entra la sabiduría de nosotros. Ahí entra nuestra sabiduría o nuestra inteligencia o nuestras capacidades.
lo que nosotros lo queremos hacer según nuestra voluntad, según a lo que a nosotros nos parece. Porque muchas veces el Señor dice, mira, vas a hacer esto así, así y de esta manera, pero te vas a ir a pie. Señor, pero si estamos en el tiempo, no, si me voy para allá a pie me tardo 3 días, pero si tomo un carro, llego en 20 minutos. Pero no se trata del tiempo, no se trata del proceso, y esto es algo que muchas personas siempre le hablan a mi esposa de este punto. Siempre quieren que mi esposa les trace el plan para poder vivir el proceso del Señor de manera perfecta. Por ejemplo, siempre nos dicen, mira, Andrea, cuéntame qué fue lo que tú hiciste para poder perdonar a tu esposo, para tú poder soportar lo que soportaste. Y mi esposa, ¿qué fue lo único que hizo mi esposa? Orar, creerle al Señor en un tiempo donde no había en qué creerle al Señor. Ella decidió creer, ella decidió ver el templo hecho cuando realmente no había ni un terreno sobre cual levantar algo. Entonces, hay veces que como cristianos queremos que el Señor nos muestre primero qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, el tiempo que va a tomar para ver yo tomar la decisión de hacer si yo decido hacer el plan del Señor. Sí. Pero cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí, yo soy tu siervo y lo que tú quieras yo lo voy a hacer. Eso no quiere decir que tú vas a hacer las cosas de la manera perfecta, no. Con excelencia, pero que tú vas a hacer todo, mira, es que siento las ganas. Porque las ganas es una emoción. Quiero hacerlo, no, tengo el impulso, lo quiero hacer, estoy motivado. Y con el Señor no funciona de esa manera. El Señor, tú puedes estar desmotivado, súper desmotivado, pero eres obediente. Eso es lo que al Señor le importa. Amén. Tú lo dijiste, el Señor se mueve no por necesidad, el Señor se mueve por obediencia. Así es, así es. Bueno, culminando con eso que tú estás diciendo, yo quiero cerrar con esto y es decirte que para el plan de Dios en tu vida, para los propósitos de Dios en tu vida, no hay una palabra humana, no hay ¿cómo te digo? Como un plan humano de haz esto, esto y aquello y va a salir lo de Dios. Porque Dios tiene tratos especiales con cada uno de nosotros y Dios necesita. Lo que Él quiere es que tú aprendas a amarlo y a depender de Él, porque Él sabe que cuando tú logres ese clic con Él, de entender que Él es tu todo y que Él es todo lo que tú necesitas en tu vida, Dios sabe que no importa qué procesos vengan más adelante, tú vas a volver a sus pies y Él va a volver a darte nuevas instrucciones sobre el proceso que sea que estés viviendo y vas a estar bien. Es allí donde vemos que la paz del Señor, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Pero si es un hombre o una mujer que te da una instrucción y te dice, mira, para que tu matrimonio se restaure, haz esto, esto y aquello porque yo lo hice. Tú vas a volver, no a Dios, tú vas a volver es al hombre, porque parece que la respuesta es de hombre, pero realmente el Señor es un trato tuyo con Él. Entonces no basta con tener la intención de que algo se restaure, de que algo salga bien o que el negocio sea como tú crees en tu mente que va a ser, o como el Señor te ha dicho, pero sin seguir su instrucción, sino metiéndote con el Señor y diciéndole cada día, ¿cómo quieres que lo haga hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? Tomaste una mala decisión, Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero ¿cómo lo puedo hacer de aquí en adelante? Y Dios siempre se va a complacer en darte una nueva oportunidad, pero tienes que ser intencional en buscar la voz de Dios y obedecerla. Sí, quiero recordarte que no basta con tener buena intención. Debemos hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas y es algo que el Señor siempre va a honrar, va a respaldar y el Señor siempre va a ir delante de ti como fue con el pueblo de Israel como columna de fuego. Amén. Así que mi invitación es que tú le des paso al Señor en tu vida, que tú le abras el corazón al Señor y que tú seas sincero con Él. El Señor sabe, Él es tu creador, Él sabe lo que te agrada, lo que no te agrada. Pero el Señor necesita muchas veces que confesemos con nuestra boca que sí, tenemos la intención de ser una buena persona, tenemos la intención de ser buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, pero necesitamos al Señor. Amén. En todo lo que nosotros hagamos para que esa buena intención se pueda transformar en el plan divino del Señor. Amén. Así que este ha sido el capítulo de Confiados. Te invitamos a que lo puedas compartir. Queremos agradecerle a todas esas personas que se van sumando. Cada vez son más personas también y así queremos invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram. Ay, me toca a mí. Las redes sociales son confía_DOS. Por ahí les estoy compartiendo tips a los esposos y a las esposas para que ganen puntos, matripuntos, así sí, que... No, y gracias que esta semana pues ya tenemos 11,000 seguidores. Sí, gloria a Dios. Gracias. Sí, gloria ahí estamos creciendo, síguenos por allí para que tengas también nuevos consejitos, incluso palabra de Dios, que es la que edifica nuestras vidas, y suscríbete al canal de YouTube para que puedas seguir viendo todo el contenido que tenemos para Confiados. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.